Hace poco más de un siglo, la gente debía de tener poco apego por su vida, ya que usaban productos hechos de plástico para todo, incluso para la comida. Y es que nuestros antepasados estaban completamente locos. Parte 1. A principios del siglo XXI, la producción del plástico se disparó por las nubes. Un producto barato y fácil de producir que terminó por dominar cada rincón del mundo. Se usaba en todo, en la construcción, el transporte, la electrónica, la industria textil y en los productos de consumo. Fue esto último lo que activó las alarmas en las personas. El consumo de alimentos que venían envueltos en plástico provocó que pequeños pedazos se ingirieran y terminaran dentro del organismo, causando problemas intestinales, cerebrales, testiculares y obstrucción en el flujo sanguíneo. Lo peor de todo esto es que niños, jóvenes, adultos y ancianos consumían estos alimentos usando, cubiertos hechos de plástico. Aunque ya se sabía de los peligros del uso excesivo del plástico, no se dejó de utilizar hasta cuando China limitó su aplicación en el sector alimenticio y en otros sectores, provocando que se redujera su uso y que, finalmente, se tuviera que buscar otro nuevo material. De igual forma, el daño ya estaba hecho y muchas personas, hoy seguramente adultos o ancianos, siguen padeciendo los problemas de los microplásticos. En el postmodernismo era muy fácil lastimarse, y no era de sorprenderse sabiendo que querían curar todos los males con bicarbonato. Y es que nuestros antepasados estaban completamente locos. Parte 2. Con la masificación del internet, muchos charlatanes prometían curar diversas enfermedades utilizando bicarbonato. La idea era simple: tomar algún que otro remedio, algunas veces sin relación con la enfermedad, y agregar bicarbonato. De esa manera se prometía que la implementación de este compuesto desvanecería la enfermedad con mayor eficacia. Al ver que esta supuesta solución a veces funcionaba, se esparció esta mentira por todo el internet como verídica y muchas personas empezaron a utilizar el bicarbonato en todo. Si te dolía el estómago, bicarbonato. Si sangrabas, bicarbonato. Si tenías cáncer, bicarbonato. Si vomitabas, bicarbonato. Así es, bicarbonato. Esto llegó al extremo, en donde este compuesto tuvo que limitarse en las tiendas y farmacias. Afortunadamente, esta mentira se fue desvaneciendo y olvidándose con el tiempo, siendo recordada como un ejemplo de cómo funcionaba el internet de principios del siglo XXI. La humanidad parece tener poco apego por su vida, ya que durante la pandemia del COVID-19 preferían comprar el papel higiénico, exponerse a la enfermedad y evitar vacunarse contra el virus. Y es que nuestros antepasados estaban completamente locos. Parte 3. 1. Papel higiénico. En vez de comprar suficiente comida, abastecerse con medicamentos o productos de limpieza, hubo un pánico absoluto por conseguir papel higiénico. Esto porque muchos pensaban que sería el primer producto en acabarse, no querían salir y la idea de usar un bidet era inconcebible, por lo que hubo caos y riñas por algo que realmente no era tan importante. 2. Exposición a las enfermedades. Muchos negaban quedarse resguardados en sus casas, o por aburrimiento o porque no aguantaban el aislamiento, por lo que evitaban usar mascarillas, desinfectantes y preferían hablar presencialmente con otros. Obviamente esto provocó que la enfermedad se esparciera más y que la cuarentena se prolongara. 3. Antivacunas. Cuando se inventaron las primeras vacunas contra el COVID-19, hubo una ola masiva de personas que evitaron vacunarse. Esto porque pensaban que era una forma de control, que había microchips dentro de las vacunas, con las cuales nos controlaban usando las antenas 5G. Vamos, que decían que esto era un plan del nuevo orden mundial para controlarnos, porque la palabra pandemia, si le ponías una L, decía plandemia. La gente del siglo XXI debía de ser muy desconsiderada, ya que permitían el acceso a internet a todas las edades, incluso hasta los niños. Y es que nuestros antepasados estaban completamente locos. Parte 4. Durante el siglo XXI el internet estaba a disposición de todos y con ello todas sus páginas en línea, lo que significaba que cualquier persona podía leer, escuchar y ver lo que quisiera. El problema, no había ninguna restricción de edad, por lo que había una libertad absoluta para buscar lo que sea. Y sí, me refiero a que páginas con contenido para mayores de 21 años estaban a disposición incluso para los más pequeños. Lo peor de todo es que millones de familias por todo el mundo, para entretener a los niños y que estuvieran callados por un rato, los dejaban frente a la computadora o al teléfono con el internet abierto. Afortunadamente en el año China implementó la ley de restricción de edad, donde solo se puede entrar a internet hasta los 21 años legales, teniendo que registrar ahora el acta de nacimiento, el documento nacional de identidad, huellas dactilares y oculares, y pasar por la entrevista de... Y aunque hoy el acceso a internet va a ser hermético, todavía hay muchas personas que logran entrar falsificando su identidad o sobornando a mandatarios del gobierno. No te puedes imaginar que en pleno siglo XXI muchas personas en el mundo pensaban que la Tierra era plana. Y es que nuestros antepasados estaban completamente locos. Parte 5. Se les conocían como terraplanistas.
conspiranoicos que abogaban que la Tierra no era esférica, sino plana como un disco. Decían que el polo norte y sur era una gigante barrera de hielo que mantenía todo el océano encerrado, que la Tierra estaba atrapada dentro de un domo, con lo cual nos manipulaban simulando la existencia de la Luna y las estrellas. Eso sí, aseguraban que los demás planetas eran esféricos, excepto el nuestro. Pero para empeorar las cosas, hasta hacían convenciones terraplanistas localizadas en diferentes partes del mundo y con el propósito de esparcir la verdad. Y si te preguntas por qué nos ocultarían algo así, pues la respuesta ni ellos la saben. Unos decían que era para establecer un nuevo orden mundial, para manipular a la población con la élite, o la más famosa y graciosa de todas, porque una raza extraterrestre reptiliana de la cuarta dimensión nos quería controlar absorbiendo nuestra energía espiritual, impidiéndonos así trascender al plano astral que nos haría finalmente libres. Alien Fumeta, el único alien que habita el planeta. Los latinoamericanos deben estar muy mal en la cabeza, ya que les gustaba presumir lo miserable y pobres que eran con orgullo. Y es que nuestros antepasados estaban completamente locos. Parte 6. El 28 de abril de 2025, en la península ibérica ocurrió un fallo en el suministro eléctrico, lo cual provocó que toda España quedara sin electricidad. El caos se hizo evidente, servicios médicos, alimenticios y sanitarios quedaron vulnerables. Las telecomunicaciones como el internet o la televisión fueron afectadas, y mientras esto sucedía, algunos descerebrados querían romantizar o exagerar la situación. Esto pudo quedar como una anécdota más, salvo por un pequeño detalle: los latinoamericanos. Parece ser que los vecinos lejanos de los españoles se enteraron de dichas personas exageradas y, a modo de burla, presumían que ellos sufrían más, que si pasaban días, semanas o meses sin comer, sin agua, sin dinero, sin bañarse, que podían tolerar tiroteos, precariedades, explotación laboral, pobrezas, extorsiones y hasta las corrupciones de sus propios gobiernos y dictaduras. Los latinoamericanos presumían lo miserable que eran más que nada, tal vez por mofa o por desesperación y atención. Lo que importa es que hoy aún se conservan varias evidencias de sus comentarios gracias a las antiguas redes sociales como Facebook o Twitter, y se puede constatar que eran muy iracundos, irrisorios y nada serios. Es una pena que Latinoamérica ya no exista debido a la guerra, invasión y conquista de... Pues no quedó ningún testigo que pudiera corroborar y esclarecer las razones del por qué se comportaban así. Lo único en lo que los historiadores están de acuerdo es que gustaban alardear sus problemas como un acto de petulancia, satisfacción y orgullo. ¿Sabías que las redes sociales son el lugar más seguro para divertirse? O al menos eso es lo que te diría una persona del común del siglo XXI. Y ojo, que esto es muy turbio. Y es que nuestros antepasados estaban completamente locos. Parte 7. En el siglo XXI, debido a una restricción de acceso a internet, las redes sociales eran un lugar al que concurrían muchos para entretenerse y divertirse. Pero lo que no sabían las personas es que las redes sociales eran una trampa total. Debido a la inmadurez y poco desarrollo mental de los usuarios comunes, el caos se desataba comúnmente. Acoso, riñas, insultos y hasta discursos de odio eran el pan de cada día. Las compañías que vieron esta situación, en vez de detenerla, la impulsaron. Implementaron un algoritmo de recomendaciones que mostraba al usuario contenido y publicaciones específicas dependiendo de cómo y cuándo reaccionaba a lo que veía. Con este algoritmo, los usuarios solo veían contenido seleccionado para ellos, incluso el contenido más asqueroso, negativo y despreciable. ¿Y por qué hacían esto las compañías? Porque de esta manera los usuarios se quedaban más tiempo en las redes sociales y podían bombardearlos de anuncios y publicidad que los instigaba a gastar su dinero y consumir más producto basura. Evidentemente esto no acabó bien. El número de casos de problemas mentales, concentración y ansiedad se disparó por las nubes, un hecho sin precedentes en la historia. Se registró que hasta 500 millones de personas en todo el mundo sufrían de depresión, y esta cifra solo considera la primera mitad del siglo XXI. Después del famoso caso de las mayores redes sociales en Occidente y Oriente se les culparon de usar este algoritmo como manipulación hacia el usuario. Ellos negaban el usar este sistema con ese propósito, pero todo salió a la luz cuando en el año se descubrió que, indudablemente, lo usaban para ese propósito en específico. Las demandas fueron tan exorbitantes que muchas de las redes sociales cerraron para siempre. Aunque hoy la moderación es más controlada, muchos de estos usuarios siguen vivos, arrastrando las cicatrices de aquellas horrorosas redes sociales. Nuestros antepasados estaban locos. Es una frase que, en principio, parece tener sentido. Aunque muchos fantasean con viajar al pasado, pocos son quienes estarían dispuestos a quedarse en el pasado. Además de nunca volver al presente, el adaptarse y sobrevivir a un tiempo donde las cosas funcionaban y operaban de distinta manera es algo inviable para casi cualquiera. Pero hay una mentira sobre esta frase, y es que nuestros antepasados
no estaban locos, y no como nos gustaría creer. Retrayendo la introducción a mi video de Psycho Bomb, reitero la explicación de loco, que es de una persona que no es estúpida ni idiota, pues esta clase de personas son las que no tienen ideas. Los locos sí tienen ideas, pero con razonamientos diferentes, graduales a los que uno podría esperar. Por eso, cuando alguien hace algo fuera de lo común, suele llamársele loco, o por tener una gran genialidad de un razonamiento inaudito y magnífico, o por ser de inconsistencias e ingenuidades que demuestran poca resolución y maduración de sus ideas. Por eso, cuando alguien tilda a nuestros antepasados de locos, es equívoco el relacionar el significado con idiotas, torpes, estúpidos o cualquier otro rancio despectivo. Nuestros antepasados pueden ser denominados locos porque razonaban diferente a como nosotros lo hacemos en la actualidad. Y ahí radica la razón del por qué hice estos shorts. Porque quería expresar cómo, en un escenario especulativo, las personas del futuro seguirían nuestros mismos pasos, llamándonos locos ahora a nosotros, los del presente, por hacer cosas que consideramos obvias en nuestro tiempo, contexto y momento histórico, pero que sería algo inadmisible para alguien de un tiempo futuro que nos mire. Una mentalidad que puede repetirse una y otra vez, generación tras generación, hasta que la gente entienda que las cosas no son iguales, pero riman. Decir que nuestros antepasados estaban locos con una visión altanera del presente es negar el propio presente y el cómo repetimos las mismas acciones que mismamente juzgamos. Por eso hice estos shorts, no para criticar indirectamente al escocés gamer, sino para criticar directamente a la frase que utiliza y en lo que peligrosamente puede desembocar. Una frase que cualquiera puede usar y dependiendo qué adjetivo se proponga, ya sea loco o genio o el que uno prefiera, puede tropezar en miles de ideas. Y tal vez todas válidas, pero con el riesgo de beneficiar a lo que uno quiere oír y decir. Este tipo de frases son peligrosas más por las ideas y concepciones a las que uno puede incurrir erróneamente que por las mismas frases. El peligro no está en quién lo dice, sino en lo que dice. Por ello, señalar a nuestros antepasados como locos, incluso haciendo cosas que nos parezcan repugnantes o alarmantes, es algo despreciable y desdeñoso, pues se tildan las actitudes que nos parecen nefastas, por favorables o desventajosas que nos parezcan, sin considerar el quién, cómo o por qué lo hacían en tiempos, contextos o situaciones que ya no nos pertenecen. Hoy muchos aspectos de nuestra vida no son comunes y corrientes, pero pregúntate por un solo momento, ¿qué tanto de lo que haces en un lejano futuro será considerado como algo digno de un loco? No es una pregunta que deba plantearse como un intento de cambiar lo que hacemos a diario, pues lo que consideren las personas del futuro sobre lo que nosotros hacemos es tan solo una ilusión futurible y especulativa. Incluso así, aquella forma en cómo juzgamos a nuestros antepasados, prontamente, o mejor dicho, futuramente, se nos aplicará a nosotros. Y esto continuará hasta que la gente entienda que el pasado, por muy mortificado, idealizado o amanerado que parezca, no estaba habitado por personas locas, es decir, con su despectivo significado al que se le atribuye, sino por razonamientos diferentes a lo que hoy nos parece razonablemente normal. Eso hasta que el tiempo pase, lo que antes era normal se convierta en un desuso inoperable gracias a un distinto razonamiento que gobierne y predomine para ese entonces la realidad objetiva e imperativa. Muchas gracias por atender y nos